Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren localizados. Un honor para mí el poder otra vez saludarlos, ya que ustedes son mi familia virtual. Y vamos a darle gracias a Dios por otro nuevo día que nos regaló. Gracias, Señor. Entre los muchos comentarios, mensajes y llamadas que yo recibo de muchos lugares diferentes, hay un tema que primordialmente me da vuelta en la cabeza y es el tema de la soledad. Hay tantas personas que realmente están pasando tristeza, angustia, agonía, ansiedad por problemas de lo que nosotros llamamos la soledad. Y me pareció que había llegado el momento de hacer algo, de escribir o de hablar con ustedes corazón a corazón del problema que todos nosotros o pasamos o estamos pasando o vamos a pasar. Nadie se va a salvar, la soledad. Pero vamos a entender que hay dos tipos de soledad y lo vamos a desarrollar a través de este mensaje. Cuando una persona dice me siento sola o me siento solo, ¿qué quiere decir? Cuando una persona dice me siento sola o me siento sola, generalmente está expresando un sentimiento de falta de conexión emocional, social o física con otra persona o con otras personas. Pablo es un ejemplo de sentirse solo y de sentir esa soledad, pero nunca se rindió por más que sintió la soledad. En 2 de Timoteo 4:16, hermanos y hermanas, podemos leer: cuando estuve en la corte y en esa corte lo iban a condenar a morir, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Una persona que fue un santo maravilloso, que tocó el corazón, la mente y el alma de miles de personas y luchó impresionantemente para traer tantas miles de almas a Jesucristo. Cuando estuvo en el momento que lo iban a condenar a muerte, no hubo uno solo de todos esos amigos y amigas, sino que estuvo solo. Yo creo que pocas personas habrán sentido después de Jesucristo un momento de soledad como Pablo en ese momento. Sin embargo, Pablo al final después dijo, al terminar estas palabras: Padre, perdónalos, no los tomes en cuenta, así dice la Biblia. Y viene a repetir o a hacer el eco de lo que Jesucristo dijo cuando dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Dos santos y un Dios que tienen un corazón lleno de amor y que saben entender que la soledad es uno de los defectos del ser humano que traemos de nuestro tatarabuelo Adán, y que por lo tanto aquellos que como Pablo y Jesucristo están en una altura espiritual impresionante, comprenden que lo que estamos haciendo lo hacemos porque realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Puede que nosotros encontremos físicamente solos en algunos momentos, sin la presencia de otras personas con las que podamos interactuar o compartir momentos, o podemos conversar o podemos convivir con otras personas y aún así sentirnos solos. ¿Por qué sufrimos esta soledad? Porque de pronto nosotros estamos con otra persona conviviendo bajo el mismo techo y nos sentimos solos. Y a mí que me gusta el fútbol, a veces voy a un estadio donde hay 70.000 personas y de pronto yo, como cualquier otra persona, se puede sentir solo emocionalmente y estar rodeada de 70.000 personas. La soledad está en nuestra percepción. Entonces, ¿por qué es que sentimos la soledad? Vamos a estudiar de a poquito y a reflexionar. Primero, una de las cosas por qué sentimos soledad es la falta de apoyo emocional. A veces sentirse sola, sentirse solo puede indicar que la persona que está sufriendo no se siente apoyada emocionalmente por la persona o las personas que están alrededor, inclusive que están cerca de ellos físicamente.
Otra de las razones puede decir que nos sentimos solos por el aislamiento emocional. Aunque alguien esté rodeado de personas, y muchas personas puede suceder que sea, puede sentirse sola o solo si no tiene relaciones profundas o significativas con esas personas. En otras palabras, no son realmente hermanos, ni hermanas, ni amigos, ni amigas de corazón, sino que son conocidos, compañeros. Otra de las razones puede ser la necesidad de conexión. Y aquí, hermanos y hermanas, tengan en cuenta algo. La baja autoestima de una persona colabora para que una persona tenga necesidad de conexión. Hay otra palabra que es profunda y no me gusta mucho usarla, pero es codependencia, que no vamos a hablar ahora en este momento de eso, donde también las personas sienten la necesidad de la conexión porque en cierta forma son esclavas de las personas de las cuales está dependiendo. Entonces, esto puede ser la soledad que se siente por un anhelo de tener una conexión, el miedo de estar solo, y la ansiedad porque no tenemos una conexión genuina, auténtica, verdadera, de cariño, de amor, de honestidad con otras personas. Es importante reconocer, hermanas y hermanos, que sentirse solo es una experiencia humana común. Nuestro tatarabuelo, el señor Adán, nos dejó ya inyectado en la sangre una de estas emociones tan feas, que es el sentirse solo o tener la percepción de estar solo. Ya viene en nuestra carne. Entonces, no es algo que tengamos que sentirnos culpables, ni es algo que tengamos que sentir vergüenza, porque el sentirse solo y el sentirse en soledad es algo común a los seres humanos. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué es la soledad? La soledad es cuando sentimos que nadie nos entiende o que a nadie le importa nada de que realmente nos quieran conocer, o cuando nos rechazan. Y esto es lo más importante, cuando no nos valoran. ¿Cuántas veces he visto yo matrimonios de 30 años que llega un día que se divorcian lamentablemente y en contra de Dios? Y es porque una de las dos personas acusa en la corte a la otra persona que ha estado años y años y nunca la ha valorado o lo ha valorado. Y a veces nos pasa con nuestros propios hermanos, con nuestras propias hermanas, con nuestros pastores. El no ser valorado es una de las más grandes bases para sentir la soledad. Porque vemos, lo que pasa es que vemos que no existe una relación sincera de amor, de afecto, de honestidad, de cariño y de amistad sincera. Y al sentir que eso no existe, nos sentimos solo o sola. El gran David, y no se olviden que David fue David, a pesar de lo que hizo malo, Dios lo perdonó y lo llamó el hombre que iba o que estaba atrás de su corazón, o que estaba queriendo siempre su corazón. El gran David, aún con toda su fuerza emocional gigante que tenía, en el Salmo 25, 16, 17, expresa una súplica de que alguien como él, en ese momento en que escribe ese salmo, se siente solo. Si David tuvo el coraje y la honestidad de decir que se sentía solo, tú y yo creo que no tenemos por qué avergonzarnos de sentirnos solos. Ahora, lógicamente, que voy a seguir hablando un poquitito más y voy a ver si en cierta forma podemos transformar esa soledad. Escucha bien esto que te voy a decir, porque aquí está la fundación de este mensaje. Existen dos tipos de soledad y quiero que te lo pongas bien en la mente, porque aquí
puede estar la sanidad y el curarte de ese sentido de angustia, tristeza y dolor que tienes por sentirte sola. Esos dos tipos de soledad que existen, uno o una, es realmente la soledad de la que nosotros comúnmente hablamos, pero la otra soledad se llama solitud, que es completamente diferente. La soledad que nosotros sentimos comúnmente es una soledad involuntaria, es decir, llega a nosotros por nuestra percepción, nosotros mismos involuntariamente la tomamos y nos quedamos con ella abrazados. Pero la otra, la solitud, es una decisión voluntaria que nosotros hacemos, como hacía Jesucristo todas las mañanas, que se aislaba de los discípulos y se iba a una colina o a donde fuera, a estar conversando con su Padre en solitud. Entonces, una es la necesidad imperiosa que a veces tenemos de que haya alguien al lado de nosotros, porque sin ese alguien nos podemos morir, o sin ese alguien nos podemos asfixiar, o sin ese alguien no sabemos qué hacer. Y la otra es la persona sabia, que está físicamente sola, pero que piensa, este es un momento maravilloso de mi vida porque estoy en solitud. Y en la Biblia dice, en solitud y silencio se construye la fortaleza del hombre y la mujer. Así que están dos cositas que parecen parecidas, pero no son parecidas. Tú puedes estar en este momento pasando un momento triste de soledad, pero en cuanto yo te diga que esa soledad, en vez de pensar que es una soledad, piensa que es solitud que tú elegiste para estar sola. ¿Para qué? Para reflexionar sobre montones de cosas, para tratar de ocultar tu corazón en tranquilidad, para conversar con Dios en tranquilidad y que Dios te revele muchas cosas, para tratar de entender mejor tu alma, tu espíritu. Esa es la solitud que buscan los grandes sabios, los grandes santos y las grandes santas y Jesucristo. Y esa es la soledad que tú tienes que elegir, solitud. Y cuando tú a la soledad la mires como solitud, para poder encontrar nuevas revelaciones, descubrir nuevas cosas en tu corazón, en tu persona, en Dios, en escuchar a Dios, tú verás que la soledad que tenías desaparece completamente. La otra, como ya dije, es solitud. ¿Y qué hacemos en la solitud? Buscamos un tiempo para la reflexión, la palabra que más me gusta. Si nosotros no tenemos reflexión, hermanas y hermanas, nosotros no estamos viviendo, estamos coexistiendo nada más. También tenemos que en esos momentos de solitud hacemos una introspección o la búsqueda de tranquilidad y de conocimiento de lo más profundo de nuestro ser y de lo más profundo del corazón de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! En otras palabras, qué maravilloso es estar solo y pensar que estamos en solitud, aprendiendo, conociendo, descubriendo. Por otro lado, desafortunadamente la soledad involuntaria puede ser una experiencia muy dolorosa y muy angustiante, especialmente cuando se siente un profundo vacío emocional y la falta de conexión con otras personas. Y ahí, en cierta forma, yo creo que hay un poquito de codependencia, que son cadenas que tenemos que cortar. A veces podemos estar en soledad para reflexionar, y a eso le llamamos solitud. A veces Jesús se separó de sus discípulos y se fue lejos a estar solos y en solitud conversar con su Padre. Y eso está en Mateo
14:23. Es tan importante, hermana y hermana, diferenciar entre estar solo y sentirse solo. Voy a repetir, es muy importante y es primordial el diferenciar entre estar solo y sentirse solo. En un estadio de 70.000 personas yo me puedo sentir solo. Y en mi casa de pronto yo estoy solo. Estar solo y sentirse solo son dos cosas diferentes. Estar solo simplemente describe la condición de estar sin compañía en un momento dado de la vida. Mientras que sentirse solo implica la palabra que me gusta, percepción emocional de aislamiento. Es decir, recuerden lo que yo le digo, está el estímulo, que es lo que pasa, está la percepción, que es lo que pensamos de lo que pasa, y entonces está la reacción que nosotros tenemos. Y de pronto hay algo que sucede y entonces nosotros pensamos que tenemos que encerrarnos en una isla en soledad, y lo que vamos a reaccionar y hacer es justamente eso, construir una isla, poner paredes gigantes para que nadie se acerque a nosotros y nos vamos a aislar y estar en soledad. Pero nunca te olvides que hubo un hombre que dijo algo maravilloso: ningún ser humano nació para ser una isla, y en vez de isla, el deber que tenemos nosotros los cristianos es ser puentes, puentes, puentes. Por lo tanto, la soledad que tú crees que es estar conectado a otra persona no es lo ideal. La solitud para reflexionar y encontrar revelaciones de Dios sí es saludable. En la Biblia, aunque te parezca mentira, hay muchos santos y santas, pero yo voy a nombrar nada más que algunos de ellos porque no nos da el tiempo, que han pasado momentos de soledad tremendo, confirmando con eso que por más santos o santas que sea, la soledad es una condición humana que te puede atacar en cualquier momento. Job, después de haber perdido su familia y todas sus posesiones, que eran muchas y muchas, Job enfrentó una profunda soledad, especialmente cuando los amiguitos que vinieron a tratar de consolarlo, en vez de consolarlo, lo hundieron más, y Job se sintió solo. Moisés, aunque era un líder del pueblo de Israel tremendo, más grande que Moisés, difícil, se enfrentó momentos de soledad y desesperación por la soledad, especialmente cuando cargaba con la responsabilidad de guiar a todos los judíos a la tierra prometida. Así que Moisés, con todo lo grande que fue, sintió la soledad. Jonas, el que estuvo teniendo una fiesta en el estómago de la ballena, aunque su soledad fue autoimpuesta, Jonás se sintió solo y desesperado dentro del vientre de la ballena antes de ser liberado y cumplir su misión final en Nínive. Entonces, Jonás también sintió tremenda soledad. Y David, aunque fue rey y amado por muchos, David experimentó soledad, angustia, desesperación, y llegó inclusive, ¿se acuerdan a cuando aquel rey lo tomó prisionero y hasta la baba le caía por la boca porque se hacía loco para salvar el cuello de él? Bueno, eso era parte de la soledad que sentía él, para que vean a qué extremos puede llegar la soledad si no la cambiamos de nombre y en vez de soledad la llamamos solitud. Estos personajes bíblicos nos muestran la experiencia de la soledad, que es, porque ellos fueron humanos como tú y yo, parte de la condición humana. Incluso tenemos que recordar que aquellos que tienen una profunda fe en Dios, como estos grandes santos y hombres de Dios, también pueden sufrir la soledad que tú y yo podemos sufrir. Ahora,
¿por qué una cristiana o un cristiano puede sentir soledad? Una es, para hacerlo rápido, la falta de comunidad cristiana. A veces nos sentimos solos porque simplemente nos aislamos y no nos acercamos, por ejemplo, a pequeños grupos, a pequeños ministerios, a pequeñas amistades cristianas, y entonces estamos un poco distanciados de la comunidad cristiana y eso nos puede llevar a la soledad. Otra de las cosas pueden ser los desafíos personales, problemas personales como dificultades familiares, problemas de salud, pérdida de seres queridos, divorcio, dificultades económicas. Todo eso nos puede llevar indudablemente y fácilmente a la soledad, porque en el dolor una de las cosas más rápidas que hacemos los seres humanos es aislarnos y rodearnos de paredes. Y eso puede suceder con los desafíos personales. Otra de las cosas puede ser un desierto espiritual. Hay momentos en la vida espiritual de una persona donde podemos sentir que Dios está distante o silencioso, lo cual puede causar una sensación de soledad espiritual. Yo tengo a una persona conocida, que no voy a decir el nombre ni quién es, que lamentablemente tenía un niño, era una persona muy cristiana, y tenía un niño precioso de 5 años, y de pronto, sin que nadie pueda explicarse, el niño falleció. Esa persona indudablemente fue transformada en un minuto, y esa fe, esa esperanza, ese amor por Dios empezó a ir diluyendo y poco a poco se fue alejando de Dios. Y de ahí nació para esa persona una tremenda soledad. Otra de las cosas, y aquí voy a hacer énfasis, puede ser las desilusiones, las traiciones y los abandonos. A veces las expectativas que tenemos de cómo debería ser la vida cristiana pueden no coincidir con la realidad, lo que puede llevar a un sentimiento de decepción y soledad. ¿Cuántas personas no han sido heridas, lastimadas, despreciadas, rechazadas en las iglesias de todo el mundo? No hay ninguna iglesia perfecta, pero unas son peores que otras. Lo digo de todo corazón. Y conozco y recibo todos los días mensajes de personas que han sido heridas, lastimadas y han llorado mucho porque en una iglesia fueron humilladas o lastimadas. Así que desilusiones, traiciones y abandono también, hermanas y hermanos, son parte de la conducta humana. Y no se crean que es nada nuevo, porque ¿se acuerdan de aquel señor llamado Judas? Bueno, como él hubieron muchos en la Biblia, así que es una condición humana que lamentablemente tenemos que superarla por hacer una sola cosa. Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero dijo aparte de eso, perdona 70 veces 7, y no hagan la cuenta de 70 veces 7, sino significa perdonar para siempre. Es la única forma de sobrepasar una traición o un abandono. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias negativas en una persona cuando se siente sola? Las personas que se sienten solas por lo general tienen problemas emocionales. Segundo, se aíslan socialmente al punto que se desconectan totalmente de la sociedad y entonces son islas que van flotando en el Océano Pacífico sin rumbo de norte, sur, este, oeste. Y otro es que la soledad poco a poco, cuando no se cambia por solitud, empieza a impactar la salud física de nosotros. Aunque le parezca mentira, está comprobado que nuestros pensamientos pueden cambiar la constitución física de nuestros órganos, de nuestro cuerpo.
dijo Jesucristo, así como el hombre piensa, así es. Y por lo tanto, si tú piensas en que estás sola, que estás solo, que estás sola, que estás solo, y todo el día repites el mismo disco, tarde o temprano puede empezar a suceder algo en el estómago, en el hígado, en los riñones, en los oídos. Es un problema que no es solamente emocional, sino pasa a ser físico. Y aquí yo quisiera recordar las palabras sabias de Pablo. En Romano él dice, por esperanza serás salvo. Y aunque le parezca mentira, yo pasé muchos años de soledad sin entender que estaba en un periodo de solitud y sufrí. Y estas palabras, por esperanza fuiste salvo, me salvaron la vida. Por esperanza vamos a cambiar nuestro pensamiento. Ahora mismo vamos a tener la esperanza que la soledad que estamos viviendo en este momento se terminó. Porque ahora la soledad no se llama más soledad, se llama solitud. Y la soledad que nosotros tenemos y estamos sufriendo porque no hay aquella o la otra o la otra o la otra persona al lado de nosotros y estamos solos físicamente, se terminó. Ahora lo que estamos es en un monasterio en la parte de arriba de una montaña, solos con la naturaleza, y estamos escuchando a Dios todo el día que nos revele misterios, estamos escuchando nuestro corazón que nos diga realmente qué hay dentro de nosotros, que nos muestre el futuro, que podamos leer la Biblia y entender cada palabra de ella, que podamos ocultar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces estamos en una escuela, ya no es más una soledad en una isla, no, estamos en una universidad, estamos en Harvard, estamos en Yale, estamos en la universidad más grande del mundo. Y Dios nos tiene ahí en la solitud, porque nos está enseñando un montón de cosas que necesitamos saber. Entonces, dejamos la soledad y vamos a vivir en solitud. Y ahí está la victoria tuya sobre la soledad. Quizás el ejemplo más grande de la esperanza de cambiar es el de Abraham. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham caminó de esperanza en esperanza siguiendo el invisible. Así dice la Biblia. Y de esperanza en esperanza tú vas a seguir desde ahora en adelante pensando y queriendo de corazón estar en solitud y no en soledad, siguiendo a Dios que es el invisible. Ahora, dime cómo una esperanza en un cristiano puede vencer el sentimiento de soledad en su corazón. Para un cristiano que enfrenta sentimientos de soledad en su corazón hay varios principios y prácticas que pueden ayudarte. Una es la oración y la relación con Dios. Perdón. La oración es tan poderosa que, como dijo Jesucristo, si tienes fe chiquita como un granito de mostaza, le dirás a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Por lo tanto, la oración tiene ese poder porque Dios te escucha. El Espíritu Santo es un abogado que va a decirle a Dios lo que tú quizás ni siquiera sabes. Y aparte de eso, tienes que empezar a fortalecer tu relación con Dios. Lo segundo que te puede ayudar es estudiar la Biblia. Déjame decirte algo. Yo he leído la Biblia algunas veces, como todos ustedes que la habrán leído muchas veces más que yo. Y muchas veces leemos la Biblia a veces como un libro secular, bla, 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 bla. Pero la Biblia no es para leerla así. La Biblia es para leerla ni siquiera verso por verso, sino palabra por palabra. Ahora, yo le voy a decir algo que lo saben todos los pastores y todas las personas que realmente están comprometidas con Dios. Hace 10 años leímos un verso en cualquier lugar de la Biblia y entendimos algo.
Y ese mismo verso lo leemos 10 años después, y ese verso nos revela una revelación maravillosa que ni siquiera soñábamos que estaba ahí y que hace 10 años no lo encontramos. Así que leer la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo siempre es una de las formas que te ayuda a salir de la soledad. Y otra es bien importante, y lo dije al principio: acércate, acércate, acércate a la comunidad cristiana, pero ten cuidado quién es esa comunidad cristiana. Yo tengo el pelo blanco y he caminado pero muchos caminos y muchas iglesias. Y les puedo asegurar que, como en todos lados y como toda comunidad en el universo, porque quizás haya quien más por ahí, hay buenos y malos, y hay muchos lobos disfrazados de oveja. Por lo tanto, cuando vayas a buscar la comunidad cristiana que te pueda ayudar, elige aquellos que tú ves que en su corazón realmente está Dios. Ahora, lo que yo quizás te pudiera recomendar más que nada es el servicio y el ministerio. ¿Sabes por qué? Yo estuve solo y sufriendo soledad impresionante hace muchos años, y yo pedía que viniera alguien a ayudarme a mí, y Dios dijo: no, tú vas a ir a ayudar a otras personas. Y me mandó al Bower Mission, que es una misión cristiana para gente alcohólica que hay en la ciudad de Nueva York. Y estuve como un año de voluntario ayudando a las personas a recuperarse. Y a los 2 meses que yo estaba ahí, todos los problemas míos desaparecieron y la soledad que yo sentía no existió más. Así que, por lo que más quiera, encuentra algo donde puedas servir y créame que la soledad tuya desaparecerá. Y la última es la confianza en las promesas de Dios. En este mundo caótico, loco, loco, horrible que estamos viviendo, sin moral, sin dignidad, sin integridad, hay una sola cosa que nosotros podemos estar seguros 100% que es verdad y que se cumplen, y son las promesas de Dios. ¿Saben por qué? Por algo bien sencillo: porque Dios no es mentiroso. En resumen, hermanas y hermanos, el camino para vencer la soledad como cristiano involucra una combinación de esto: fe activa, búsqueda de comunidad cristiana, servicio a los demás y confianza constante de Dios en tu vida. Recuerda, el arma más poderosa para vencer la soledad es la transformación de tus pensamientos. No estás en soledad, sino elegiste este tiempo de solitud para reflexionar, aprender y escuchar a Dios y tu corazón. Dime promesas de Dios en la Biblia que nos ayuden a no sufrir la soledad. Y yo solamente les voy a leer 3 porque quiero terminar en hora. Josué 1:9 dice: mira que te mande que te fuerces, y te fuerces en ver la soledad como solitud, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y en Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Todas esas promesas y docenas más de promesas son para que tú desde hoy en adelante no digas más estoy en soledad, sino estoy en solitud, escuchando la palabra de Dios, ocultando mi corazón como hacía David,
aprendiendo, creciendo, fortaleciéndome. Estas promesas nos recuerdan que Dios está siempre con nosotros, nos fortalece, nos acompaña en nuestras dificultades. Y ahí donde tú estás en eso que tú llamas soledad y ahora lo vas a transformar en solitud, tú vas a ver que Dios va a estar más presente en tu vida que nunca antes. Hermana y hermano, Dios ha permitido que yo personalmente haya vivido muchos largos momentos de una soledad desértica y muy triste. Pero una cosa sé, Él nunca me abandonó ni nunca me dejó. Y está en Hebreos 13:5. No te puedes sentir sola estando físicamente sola, o aún estando rodeado de mucha gente y aún sentirte sola, o conviviendo con otra persona y aún sintiéndote sola o solo. Y Dios lo sabe, porque Él conoce tu corazón mejor que tú. Y por eso Él escribió docenas de promesas de Dios que están en la Biblia para ti, para que en ella encuentres alivio a eso que tú le llamas soledad y ahora va a ser solitud. Estando en un desierto de dolor y lágrimas, cuando me sentí solo, recuerdo que el Espíritu me recordó algo. El tener ese sentimiento de soledad es una decisión que solo nosotros podemos tomar, porque Dios es claro. Y aquí con esto voy a terminar, hermanos, porque se nos ha ido un poquito largo el mensaje. Acuérdense de esto y aquí termino. Dice Proverbios 3:5, confía en Dios con todo tu corazón, espíritu y alma y mente, y no confíes en tus propios sentimientos o pensamientos. Entonces, si Dios te dice que estás sola físicamente o solo físicamente porque estás en un momento de solitud, donde Él quiere estar más cerca tuyo, donde Él quiere hablarte a ti, donde Él quiere revelarte misterios que tú ni siquiera sueñas, entonces no dejes que tu cabecita, que tus propios pensamientos se metan en el camino y confía en Dios y vive en solitud. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado estas humildes palabras de este humilde siervo y que Dios los bendiga inmensamente.